no van a recibir nuevas directrices. De hecho, yo ya tengo un documento para mostrarles cómo vamos a hacer la presentación del proyecto. Ya se los voy a socializar. Entonces, para que me digan si les parece, si lo ven muy horrible, mejor dicho, este es el momento en el que dialoguemos, que me cuenten, el otro grupo le pareció bien. Y bueno, entonces quería pues comentarles que yo los voy a acompañar hasta la finalización del proyecto de una vez para que vayan avanzando todo lo que puedan y vayamos preparando la presentación. Entonces yo les voy a compartir en este momento pantalla. Bueno, y con base pues en esto tenemos que programar una sesión para hacer las asesorías, ¿cierto? Pues yo no sé, Duan, de pronto tú cómo estés con los horarios. Pues con el otro grupo no hay ningún problema si de pronto lo hacemos juntos o si quieren lo podemos hacer los jueves, o sea, hoy a las 5 sí, a las 5:30, o sea, una vez terminen la clase. Con el otro grupo lo vamos a hacer los martes a las 5:30. Entonces, no sé a ti cómo te quede. Sí, claro, claro que sí. Sí, te pregunto a ti inicialmente, pues porque obviamente yo pues te tengo que tener presente. Pero entonces, chicos, esa sería una propuesta, que lo hiciéramos el mismo día. Se los propongo que sea un martes o jueves, pues exactamente por lo que dice Juan, pues porque es el día que de pronto ustedes ya tienen separado para eso. De pronto podría ser, es que si yo les digo que a las 5, yo no sé si termine, ustedes han visto que uno a veces no alcanza dentro del tiempo, entonces podría ser 5:15 o 5:30, para más precisión. El día que ustedes escojan, si lo escogen el martes, pues lo hacemos entonces con el otro grupo. Yo sé que Juan no tienes problema también, pues que Gina, los dos estén ahí mismo. O el jueves para que lo hagamos solamente con ustedes a las 5:30. Yo no sé qué piensen de esto. Pero ¿por qué están tan callados? Cuéntenme. Por ejemplo, en el caso mío, 5 no podría. Para mí eso era muy bueno, de 3 a 5, de 3 a 4, de 4 a 5 me parece muy bueno, pero después de las 5 ya me queda muy difícil. Sí, igual ustedes van a tener las clases de los módulos, ¿cierto? Yo se los digo, no les puedo invadir esos espacios. Ya si de pronto entonces deciden que a esta hora otro día, o sea, o el lunes, o el miércoles, o el viernes, tampoco tengo ningún inconveniente. Los lunes sí, yo sí, de cualquier día de la semana no hay ningún problema. Solamente es la hora, pero bueno, si usted dice que hay que ir a las clases, pues eso es lo importante. Sí, no, o sea, yo realmente para mí no es camisa de fuerza, pues gracias a Dios yo manejo mi horario, pero así los coloco a disposición de ustedes. Yo sé que Duan trabaja en las mañanas, no sé si en las tardes algunos días, entonces realmente, o si quieren, para que de pronto no nos enfoquemos toda la sesión porque tenemos que hablar de la temática de hoy, ya ustedes lo cuadran. Realmente a mí me queda fácil por lo menos en este momento, en cualquier horario. Bueno. Listo, entonces, bueno, y sí les quiero compartir como un poco, yo el día de ayer, después de la reunión, pues con base en la directriz que nos dieron un poco la libertad de establecer los lineamientos con los que vamos a hacer los trabajos, yo les hice una guía para que ustedes la tengan presente, teniendo en cuenta con el profesor Camilo, o sea, lo que ya han avanzado para que ese trabajo pues obviamente no se vaya a perder. 2, lo que ha exigido Justa Paz, pues para que no excluyamos pues esa parte que también me parece importante. Y 3, con algunos puntos que yo trabajé dentro de la metodología
el diplomado de SUPIA del año pasado. Listo. Yo creo que es algo sencillo, pero se los quiero socializar para que ustedes me den su opinión, qué tal les parece. Listo. Entonces les voy a compartir pantalla. Entonces ya, Duana, ahí te dejo pues como bueno, no sé si la tarea, porque no quiero que suene como si fuera una orden, pero de pronto me podrás ayudar para poder organizarlo de cuándo vamos a hacer las sesiones de asesoría. Listo, te agradezco mucho. Bueno, entonces este es más o menos, bueno, no, este es más o menos, no, estos son los lineamientos que habíamos hablado en la clase pasada. Entonces, establecer un título chévere, un título llamativo, de acuerdo a las temáticas que van a tratar, la introducción que ya ustedes bien, revisen que tengan estos tres puntos desarrollados, ¿cierto? La precisión del problema, que realmente el problema esté muy bien detallado, muy bien delineado, las causas de ese problema, el por qué se ha generado ese problema, el por qué que podamos de esas problemáticas que ustedes han planteado y qué consecuencias se han tenido, cuáles han sido los efectos sobre los territorios que vamos a enfocar el proyecto como tal. Como tercer punto está la justificación, también ustedes ya tienen ese punto. Quisiera que lo establecieran como la necesidad de intervención, porque realmente de aquí es donde parte esa relevancia, ¿sí? Donde vamos a mostrar por qué requiere ser intervenido ese problema o esa necesidad de la cual estamos hablando. Pero entonces señalando que qué sucedería si no se interviene. Esto aquí es lo que nos da un punto de partida para que vean la real importancia de nuestro proyecto. Y pues también de que podamos mostrar quiénes están siendo afectados. Esto es un tema que ustedes ya tienen desarrollado, pero es más para el tema de que lo vayamos enfocando. La explicación del proyecto, que esto es lo que habían quedado para hacer esta semana, que es que ustedes digan en qué consiste esa propuesta, que de pronto hablemos un poco de los alcances, de los beneficios que traería la aplicación de esta propuesta y los enfoques que contemplan. Entonces esto yo creo que hasta acá no es algo nuevo, es más como de organización, porque realmente yo vi los trabajos como un poquito, algunos estaban un poquito desorganizados, entonces la idea es que le demos una estructura para que nos queden muy bien presentados y a partir de ellos pues hagamos las presentaciones. ¿Listo? En este cuadrito vamos a establecer, como yo se los expliqué, el objetivo general, los objetivos específicos. No es una camisa de fuerza que tiene que ser tres acciones. Esto es para que ustedes puedan entenderlo, ¿sí? Sí les aconsejaría que mínimo fueran 3 objetivos específicos y máximo 4, porque es que realmente si se ponen también a colocar muchos objetivos, se les va a complicar mucho el trabajo. Entonces yo creo que 3 es un promedio bueno. Las acciones, si con 1 o 2 acciones desarrollan el objetivo específico, tampoco hay ningún problema. O sea, cada trabajo tiene sus particularidades. Los responsables de implementar esas acciones, entonces aquí podemos hablar de instituciones, de actores sociales, de organizaciones, acá podemos vincular todos los actores responsables de hacer esas acciones. Los tiempos de ejecución, sí, que esto también lo teníamos ya como tarea, el presupuesto detallado, como lo habíamos ejemplificado en la sesión anterior, y los indicadores. Yo sé que este punto es un poco maluco, pero tranquilos que por eso es que vamos a empezar a trabajarlo juntos, pero para eso sí necesito que ustedes lo rayen, así vean, no importa que quede mal, no importa que de pronto no se establezca en forma de indicador, pero era lo que yo les decía, cuando yo veo lo que ustedes escriben, entiendo para dónde es que van y entonces así lo podemos construir de manera más fácil. Entonces ahorita como esto ya va más personalizado, entonces no se preocupen, lo que yo necesito es ver cómo ustedes quieren que eso se mida para poder hacer con una posterioridad la evaluación y así que lo planteemos de manera adecuada. Listo.
Entonces esto se hace obviamente después de establecidas las acciones, cada uno de estos puntos se establecen por acción. Cuando ya tengamos todo el presupuesto detallado, pues ya sabemos cuál es la totalización, entonces eso lo desarrollamos en este punto. En esta metodología de seguimiento de evaluación es algo muy sencillo. O sea, ¿ustedes cómo propondrían que fuera evaluado este proyecto con posterioridad? Inclusive, ¿quiénes les gustaría que lo evaluaran? ¿O quiénes creerían? No, ¿quiénes les gustaría? ¿Quiénes ustedes creerían que son los más idóneos para evaluar su proyecto? Y quizá citas de pronto apartes de otros trabajos, colocar la bibliografía. Entonces, miren que ya tienen un gran avance de estos lineamientos. Ya sería o hacer muy específicos en la organización de este proyecto y que le vayamos trabajando a la presentación, porque ya queda el último módulo y ya la programación de la graduación, que es donde ustedes van a hacer la presentación de sus proyectos. Entonces, pues no sé qué les parece, no sé si tengan alguna objeción, si creen que le falta algo. Creo que es algo pues que está sencillo, pero creo que contiene lo básico. Esta tablita me parece que es buena porque en últimas es como un mini plan de acción, ¿sí? Del proyecto que ustedes van a hacer. Entonces, al ser un mini plan de acción nos va a contener, o sea, parece una mini política pública, ¿sí? Yo sé que hacer una política pública es muy complejo, se necesita la intervención de muchos actores, pero para el ejercicio, pues me parece que contiene como lo necesario. No sé ustedes qué piensen, cuéntenme. Profe, una duda. ¿Ese documentico nos lo va a enviar? Sí, claro. Apenas terminemos la clase, se los envío. Les voy a enviar las diapositivas del martes que no se las he enviado, las diapositivas de hoy, un documentico para complementar la clase de hoy y el ejemplo que no se los he enviado, el que hicimos para más o menos mostrarle cómo que este es como para que recuerden el ejercicio que hicimos para mostrarles cómo se desarrollaba el cuadro. Inclusive acá les había colocado como si hacía un indicador, ahorita les mostré al otro grupo. Entonces, digamos, aquí habíamos hablado de una política pública dirigida a las mujeres que estaban asociadas a las pandillas, ¿sí recuerdan un poco? Que de hecho quisiera cambiarle como lo de política pública y hablar de un proyecto o de un programa, más bien, ¿cierto? Como para que se vea algo más cercano, algo más realizable. Y algo, porque así trabajan más a nivel territorial. Y aquí hablábamos de los objetivos específicos. Yo postulé pues dos ahí pensados como rápidamente y establecimos una acción que era que para poder identificar esas pandillas donde estaban asociadas las mujeres dentro de los barrios de estrato 1 y 2 de la ciudad de Manizales, yo iba a realizar por un año 3 mesas de trabajo mensuales, ¿cierto? Con las juntas de acción comunal de los barrios de estrato 1 y 2 de la ciudad de Manizales, con la participación de la sociedad. Entonces, esto me va a llevar un año, porque aquí estoy diciendo que va a realizar por un año 3 mesas de trabajo, ¿cierto? Bueno, acá desarrollo el presupuesto, que lo habíamos hecho por acá abajo. Y entonces el indicador, dije, bueno, vamos a hablar de un indicador, entonces vamos a hablar de mesas de trabajo realizadas sobre total de mesas de trabajo propuestas. Entonces, digamos que yo haya hecho 12 mesas de trabajo de las que habíamos planificado, sobre, ¿cuántas son? 36, 3 mesas por 12, sobre 36. Ese ejercicio que estoy haciendo en este momento no lo tienen que hacer, listo, esto es para que vean cómo es que funciona un indicador, listo, para que lo tengan presente. Ustedes solo tienen que plantear el indicador, no ejecutarlo, porque esto ya iría cuando se hace la evaluación de la política, de las acciones, del plan de acción. Entonces, ya aquí, tengo una pregunta. Por ejemplo, me daría... Sí, cuéntame. Daría un 33% de cumplimiento. Entonces, miremos que esto es un indicador. ¿Sí me hago entender? Este de acá. Dime, Dianita. El formato el documento de base que nos está presentando. Sí, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí me escucha?
¿Aló? ¿Aló? Sí, Se sí, sí. escucha bien, se Sí. escucha bien, se escucha bien. Ah, vale. Sí, El dime. documento de base que nos presenta, sobre ese trabajamos para la entrega que tenemos que hacerle. Sí, yo lo hice a partir de lo que ustedes ya tienen construido, porque realmente si ustedes ven el orden no varía mucho, no varía mucho, ¿cierto? Entonces, en Es esa más para otra el tema de pregunta, organización. Entonces, vale. como, Entonces quedaría sí, para el día de mañana. Y entonces, otra pregunta, ¿podemos entregarlo el sábado? sí. Este sábado, inclusive, no, ya todo. Pues la idea es que sigamos trabajando. Entonces ya tenemos 2 semanas más, pero lo que más puedan avanzar, mejor. Yo ya no les voy a colocar limitantes. Seguiré los para hacer. Yo les mando previamente las observaciones a la revisión y socializamos ya en la sesión, en donde hacemos de una vez las correcciones, dejamos estructurado de una vez. Entonces, la idea es hacer un acompañamiento mucho más cercano para que dejemos de una vez el documento construido. Pero entonces acá ustedes ya van a tener de una vez qué es lo que se va a hacer, ¿cierto? Y van a poder avanzar como ustedes quieran porque ya tienen una estructura definida, ya saben cómo van a entregar. Listo, muchísimas gracias. Sí, mejor. Perfecto, gracias. Listo. Entonces, no sé si a los demás los compañeros les parece bien, no sé si tengan alguna duda de estos lineamientos y les Profe. parece muy horrible. Sí, Profe. Luis Alberto, cuéntame. Profe. Cuéntame. Sí, buenas tardes. Sí, creo que buenas tardes. Ahí están los lineamientos generales. Quisiera hacer Así referencia para no que entremos en equívoco con el ejemplo que usted puso. Ese ejemplo que usted puso es más que todo un proyecto, el de las pandillas. Sí. No es una política pública, para que no nos confundamos. Y está bien que nos pongamos inclusive usted hace ahí unos indicadores de proceso, o sea, cuantifica esas mesas. Entonces está bien, yo estoy de acuerdo en que pongamos algunos indicadores, puede ser de insumo, de impacto, de resultados, de acceso, etcétera, que hay una serie de indicadores. Entonces yo creo que con esa guía más lo que tengamos ya hecho, entonces podemos avanzar. Sí, bueno, pues te cuento que esa sí es una política pública de acá de Manizales. De hecho, yo les había contado que eso era un ejemplo de la vida real, sino que lo varié un poquito fue en las acciones, o sea, en el desarrollo, pero sí se implementó, o sea, esa es una política de acá de Manizales. Lo que pasa es que es muy minimizada, o sea, es del territorio, pues Manizales Pero es entonces, chiquita. Entonces, pero no se vayan a enredar con eso. Lo que pasa es que en el caso de ustedes es muy difícil entonces, manejarlo así. Dime. Pero entonces ese problema sí es gravísimo, pues allá. Pues un poquito sí, pero si vieran que ha funcionado muy bien, inclusive ha dado muy buenos resultados porque la Universidad Autónoma es quien está becando a las muchachas y son los mejores estudiantes de la universidad. Entonces realmente además se ha logrado el abandono de las pandillas, o sea, ha sido muy efectiva, ha sido muy buena. Pero en el caso de ustedes es mucho más complejo que obviamente ustedes están ubicados en territorios distintos, entonces vamos a hacerlo como un ejercicio académico. Si eso les va a generar confusión, entonces no tomen el ejemplo y simplemente lo trabajan desde los conocimientos que ustedes han adquirido por medio de lo que están proponiendo, ¿sí? Pero no se me vayan a enredar con eso. Lo que pasa es que si lo miden desde el territorio, es que es de Manizales, o sea, nosotros somos una ciudad pequeñita. Entonces, sí se implementó, sí lo implementó la alcaldía anterior dentro de su programa de gobierno. Pero bueno, duda,
y yo sé que ¿Aló, estás un profe? poquito afectada, pero me gustaría escucharte. Angelita, cuenta. Lo que pasa es que yo tengo una duda, como, bueno, el ejemplo que usted muestra es de un territorio en específico. Nosotros también tenemos en los cultivos ilícitos también un territorio específico que es la ciudad de Tumaco. Hola. Entonces yo Sí. quería preguntarle a usted y al grupo si vamos a seguir trabajando justamente con base en ese territorio o cambiamos de forma general a un territorio determinado más global. Pues si ustedes están trabajando en este momento cómodos con un territorio de pronto un poco más amplio o más específico, o sea, no importa. Ustedes pueden, es que hay políticas públicas a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional. El hecho de que este ejemplo que yo les esté mostrando pues sea a nivel municipal no implica que ustedes lo tengan que hacer igual. Si ya lo están desarrollando de pronto sobre un territorio más grande, no hay ningún problema, no te preocupes por eso, listo. Entonces, no se vayan a enredar por eso. Las políticas son territoriales o también son nacionales. Entonces, tranquilos, no hay ningún problema. Sí sería muy bueno que si lo van a hacer a nivel municipal, lo establece, tendría que ser más determinado, está enfocado es con respecto a un territorio en específico, entonces eso tiene unas causas y unas problemáticas muy determinadas con el territorio, entonces ahí nos iríamos a trabajar, es como el tema de la justificación, ¿cierto? Como el tema introductorio, como contando el porqué, de dónde nace eso, pero no te preocupes que lo del tema territorial no hay ningún problema, pues lo definan, ¿cierto? Gracias, profe. Listo, dale. Yo te entendí. Creo fue para obtener más información. Ese es el de lo de Tumaco. Ok. No, inclusive ya van a ver algo bien particular. Inclusive me acordé de ustedes ahorita dando la clase en el primer grupo. Pero bueno, entonces quería comentarles eso. No sé si queda alguna otra inquietud. Lo positivo del tema es uno que ustedes ya van a tener algo muy claro de lo que van a entregar, vayan haciendo las presentaciones, ya después de que uno tenga un trabajo bien estructurado, hacer una presentación es muy fácil, ¿sí? Recuerden que es muy importante que conozcan el tema por si de pronto les van a hacer preguntas de cómo se va a desarrollar, que ustedes sepan realmente y conozcan muy bien cómo es que es el marco del proyecto que van a ver listo. Entonces, la idea es que estemos muy bien preparados, que tengamos algo bajadito y bueno, la idea es hacerles un acompañamiento mucho más cercano, o sea que todas las dudas que ustedes tengan vamos a resolver juntos, listo. Bueno. Entonces vamos ahora a hacer la clase. Chicos, yo les hago una pregunta, sino que es que ustedes no saben, yo vivo en un apartamento, entonces en el piso 6 están haciendo unos arreglos. Yo no sé si me escuchan bien, si territorio, la población, todo su aspecto geográfico para poder comprender bien de qué se trata ese problema. Por otro cambios sociales, ¿sí? Se puedan presentar circunstancias que requieran que mis fases o el desarrollo de la política pues requiera de algunos ajustes y de retroalimentación, ¿sí? Para poder comprender todas estas todas estas cosas nuevas que se van presentando a raíz de esos factores externos que se van incorporando. Pero lo importante es que esa política pública me permita generar esa inclusión, pero además que esté tan bien estructurada que no se me caiga, ¿sí? Que no se me vaya a dañar, que no me vaya a perder toda la fundamentación, porque entonces ahí lo que me demuestra es que están mal elaboradas las fases anteriores. Entonces yo no me puede pasar que en la implementación de un proyecto, del plan de política pública, yo me dé cuenta, por ejemplo, que el territorio comprende unas características diferentes a las que se habían analizado inicialmente.
o que los actores realmente no estaban siendo afectados de la forma como se estaba estableciendo, o que el índice era mayor, o que los recursos no son suficientes. Y eso de los recursos que no son suficientes, eso lo vemos muy comúnmente, por ejemplo, en las políticas públicas que se establecen a nivel nacional en el sector salud. Yo por ahí vi una auditoría de la Contraloría con respecto a una política pública de salud, creo que fue en el año 2018, bueno, no recuerdo bien, pero una de las conclusiones a la que llegó la Contraloría era que los recursos que se habían asignado para desarrollar las acciones que hicieran efectiva esas políticas públicas, pues eran insuficientes, y que además los recursos se estaban ejecutando mal. Entonces, pues eran insuficientes, no cubrían las necesidades y por ende la política pública no estaba sirviendo y se estaban generando problemáticas nuevas. Bueno, entonces todo esto es muy importante, tener unas políticas públicas con bases sólidas, muy bien estructuradas, con la información necesaria para el desarrollo de cada una de las etapas. Entonces aquí les hice pues como un esquemita. Este es parecido al que tiene la cartilla, pero yo lo modifiqué un poquito. Lo modifiqué un poquito porque creo que le faltaban algunas etapas y además porque me parecía importante que se tuviera en cuenta lo que les acabo de decir, que dentro de cada mejor dicho, dentro de todo el ciclo de políticas públicas se puede presentar la necesidad de los ajustes y la retroalimentación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede pasar que en la implementación una de las acciones no me esté dando los resultados, o sea, al momento de que yo esté haciendo el seguimiento, no me esté dando los resultados que yo necesito y esa acción requiera alguna no solamente es la construcción de la política como tal, sino que el verdadero reto viene ya con la implementación, de que sí se alcancen los resultados que se tenían planeados desde un principio. Entonces acá tenemos, de pronto me faltó colocarle como un número para identificar desde dónde se arranca, pero tenemos todas las etapas a partir de acá, la preparatoria, que es como tal la identificación del problema, de aquí es donde parte todo, donde nace todo, desde la idea, desde la identificación de una necesidad social que debe ser intervenida. ¿Sí? Y por eso luego pasamos a una toma de decisión de esas alternativas que se establecieron de política pública para solucionar esa identificación de este problema identificado. Luego hay que implementarlo, ¿cierto? A partir de un plan de acción que es como esa guía orientadora. A partir de esa implementación y como todo proceso social debe tener un seguimiento, pues para saber si se está cumpliendo como resultado y pues una evaluación, que como ya vamos a ver, se puede hacer ex ante, que es en esta fase preparatoria, que puede ser en la implementación, que sería con comité, y ya cuando se finalizan las actividades, que es ex post. Pero tranquilos que esto no es así tan rápido, ya vamos a ver fase por fase, pero en el esquemita creo que es más fácil que lo pudieran entender así como a grandes rasgos. Entonces ahora sí nos vamos a adentrar a explicar cada una de las etapas del proceso de políticas públicas. Hay un documento que me gusta mucho que que fue emitido por la Secretaría de Planeación Distrital de Bogotá, y por eso les coloqué aquí un link, porque ellos tienen esta guía para poder permitir la participación de la ciudadanía, de los actores sociales, ¿cierto? Para poder que se propongan proyectos de política pública. Entonces, me parece muy chévere que de pronto lo puedan ver. Yo se los voy a enviar con el monitor. Es este documento, se los voy a mostrar acá. Es este documento, guía para la formulación de políticas públicas del distrito.
Y entonces ahí les explican qué es la política pública, la integración a los instrumentos de planeación, la participación, los enfoques, el ciclo, y en cada una de estas fases les dicen cómo deben hacer las cosas para presentarlas. Entonces se trabaja muy de la mano con la Secretaría de Planeación, se le envía el COMPES y ahí se lleva a cabo como tal la aprobación para implementarla dentro de los programas y planes de la alcaldía. Entonces me parece muy chévere. De hecho, pues acá en Manizales esto está inclusive, lo sacaron con una resolución. Acá abajo está la resolución por medio de la cual se adopta la guía de formulación e implementación de políticas públicas. Y miren que también está el acuerdo. Bueno, este es el decreto por medio de la cual se regula el acuerdo 645, que ahí fue donde también se reglamentó esta guía. Entonces me parece muy chévere porque se brinda un espacio de participación a la ciudadanía. Me parecería interesante que lo pudieran mirar. Por lo menos acá pues en Manizales no existe una guía para que la ciudadanía pueda participar con temas de políticas públicas, pero bueno, ya vamos a mirar cada una de las etapas y cómo podríamos hacer para poder intervenir. Entonces, como primer punto, hablamos de una etapa preparatoria, ¿cierto? En donde estamos hablando de la identificación de un problema, de una necesidad social, ¿sí? Entonces cuando hablamos de política pública lo vemos como algo muy lejano, ¿sí? Como algo demasiado estructurado, como algo en donde nosotros no pudiéramos intervenir, pero bueno, entonces deberíamos preguntarnos, pero entonces ¿quién la puede proponer? Y acá vemos, no, es que la puede proponer desde un actor social, puede proponer la comunidad misma, los grupos de interés, las organizaciones, los sectores sindicales, bueno, no sé de dónde está enfocada la política pública, una entidad pública del respectivo orden, ¿sí? Ya sea territorial, municipal o departamental, o sea, no tiene que ser a nivel nacional. Mira, Diana, acá me acordé de ustedes, por territorialización de una política del nivel nacional, que esto es lo que van a hacer ustedes, ¿sí? Por iniciativa de los consejos, tanto distritales como municipales, o las asambleas, pues según corresponda, ya sea si estamos hablando de un municipio, de un departamento, o porque se haya contemplado dentro del plan de desarrollo, entonces se puede incluir dentro de los planes de desarrollo municipales, departamentales o nacionales. Pero es importante que tengamos conjugados estos 3 puntos. Entonces, primero, que no nos vayamos solos a hablar de una política pública ante un ente, porque pues obviamente y la realidad es muy clara, o sea, nos van a hacer en muchos casos. Si de pronto no tenemos los contactos o no nos conocen o no saben ni quiénes somos, bueno. Pero entonces es importante que vayamos respaldados con sectores que lideren ese aspecto. O sea, hay que conocer el territorio, cómo está conformado, qué organizaciones y sectores que estén vinculados con la temática que yo estoy tocando, pues qué sectores y organizaciones están trabajando allí fuertemente para poder que me acompañen y me ayuden a coordinar y a impulsar ese proyecto que yo necesito, pues que se lleve a cabo para poder solucionar ese problema que yo estoy identificando y que se pueda trabajar para poder coordinar el tema de una política pública. Entonces es muy importante porque esto le empieza a dar un peso importante, ¿sí? Un espacio, por lo menos cuando hay esa presión. Tristemente así funciona. Cuando no le funcionan las cosas con el Estado, a uno le toca buscar el respaldo. Entonces, si bien pues hablamos de que constitucionalmente está idealizada otra especie de situaciones y el pueblo como con una soberanía pues que ha sido muy difícil de entender desde diferentes aspectos, pues también tenemos una administración reacia a escuchar a la población. Entonces hay que respaldarse, hay que irse con un buen grupo de líderes sociales, sectores sociales y organizaciones que nos ayuden a impulsar el proyecto que necesitamos
que se convierta en política pública. Pero además de eso necesitamos buscar o viabilizar el trabajo con las secretarías municipales que tengan que ver con la temática que nosotros estamos tratando, y además la Secretaría de Planeación muy importante, pues porque en últimas a través de los entes territoriales es que nosotros vamos a viabilizar desde sus planes de gobierno, desde sus proyectos, lo que se desarrolle por cada secretaría, nuestra satisfacción, la satisfacción de la necesidad que estamos identificando. Pero además de eso es muy importante que involucremos un grupo de trabajo multidisciplinar, que además de eso tenga una experiencia empírica, que tenga una experiencia profesional, que hablemos de la incorporación de los actores que conocen el territorio. Entonces no es solamente los profesionales como los trabajadores sociales, los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, que están muy vinculados y fuertemente a estos procesos, abogados, economistas, porque es bastante necesario para poder establecer, digamos, la parte de recursos, sino que también hablemos de los actores que tienen conocimientos empíricos y conocimientos de territorio en especial. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a involucrar la población del territorio que estamos tratando, ¿sí? Entonces no solamente cuando hablamos de experiencias, no es solamente experiencia profesional, la más importante es la experiencia de las personas que viven en el territorio. Hola, yo tengo una pregunta. Sí, dime, ¿quién está hablando? Diana. Hola. Mi pregunta es, ¿y la política pública tiene que responder necesariamente a los planes de desarrollo municipales? Pues no necesariamente tiene que ser, o sea, si tú la incorporas en el plan de desarrollo, pues ya se va a incorporar allí, ¿cierto? Pero lo que sí es que tiene que atender es a una necesidad de la población y tiene que pasar a ser revisada, por ejemplo, ya sea si es en el municipio, a una revisión ante el Consejo Municipal, porque ahí van a estar incorporados recursos. Entonces, pues si bien no está dentro del plan de desarrollo, pero es una necesidad de la población, debe trabajarse, debe presentarse. Mira que inclusive no es una limitante, el plan de desarrollo se elabora al inicio del gobierno, ¿cierto? Pero si se empieza a presentar una problemática y estuviera la limitante que estuviera vinculado con el plan de desarrollo, pues sería muy difícil. Sí tiene que respetar, dependiendo de la temática, algunos lineamientos como por ejemplo el plan de ordenamiento territorial, sí se deben respetar todo ese tipo de normatividades que se establecen, acuerdos municipales, o sea, no puede irrumpir. Yo creo que esto lo hablamos en alguna oportunidad, no puede irrumpir con lo que actualmente ya se está ejecutando. ¿Sí me hago entender? Entonces, si ya se está tratando una política pública, por ejemplo, dentro del plan de desarrollo ya se está implementando una política pública para actuar con respecto a esa necesidad, entonces tú tienes que tener presente eso, tú no puedes irrumpir en ese desarrollo. Entonces por eso hay que tener un conocimiento de lo que se está trabajando ya previamente dentro del territorio. Profe. No sé si de pronto hay... Profe, Sí, me queda claro. Gracias. profe, Listo, Anita. Cuéntame. profesora. Sí, dime. Dentro de los planes de desarrollo, hay una parte estratégica. Ahí, Sí. como usted dice, posteriormente se podría sacar una política pública teniendo en cuenta asimismo el presupuesto, sea municipal o departamental. Sí, claro, hay que tenerlo en cuenta. Profe, Ya terminaste tu idea. Perdóname antes de que continúes. Sí, claro que sí. Y hay que tener, pero eso debe ir ya sea al Consejo Municipal o a la Asamblea,
porque recuerden que el alcalde tiene que presentarle todos estos proyectos en donde va involucrados dineros e inclusive todo lo que tiene que ver con la actuación dentro del municipio en concordancia con las actividades que desarrolla tanto los consejos municipales, distritales, como las asambleas. Entonces es importante, no es que el alcalde vaya a actuar por allá solo como si nada pasara, no, todo esto hay que relacionarlo con estas corporaciones y más cuando conlleva la efectivización de recursos. Entonces, que realmente haya recursos, que no se vayan a poner a hacer compromisos presupuestales sin que la alcaldía tenga con qué poner dineros, porque entonces ahí ya habría un problema de formulación que puede afectar el tema de la implementación. Sí, profe. ¿Sí? La idea es que hay en los planes de desarrollo hay una parte estratégica de las. Sí. De ahí pueden salir algunas políticas públicas. Claro que sí, sí, señor. Dependiendo del presupuesto que también está establecido en el plan de desarrollo. O puede haber políticas públicas que no hagan relación al plan. Entonces también puede ser que dentro de 2 años haya una política que está contemplado que las situaciones sociales, económicas, ambientales cambiaron. Así es. ¿Listo? Y además, por ejemplo, cuando se entran gracias Luis Alberto, cuando se va a hacer el plan de desarrollo y antes de cuando se establecen los programas de gobierno, tanto los alcaldes como los gobernadores, como los presidentes tienen que tener en cuenta las políticas públicas que ya se vienen implementando. Entonces, hay que revisar todo ese tema de antecedentes. Dufay, cuéntame. Profe, por ejemplo, para no hablar de ustedes están hablando como de la parte de municipio, pero por ejemplo, para hablar de departamento, ¿sí? Sí. En el departamento, ¿quién tiene que avalar eso? ¿La asamblea? Sí, así es. Porque, por ejemplo, lo que yo le decía. Lo que yo le decía. Para empatar pregunta. Lo que pasa es que yo no tengo claro qué función toman o qué función cumplen las veedurías ciudadanas en estos casos de los planes de desarrollo si no se cumplen las políticas públicas que están estipuladas en el departamento. Lo que pasa es que las veedurías están para verificar que sí se esté dando cumplimiento a ellos. Realmente no son como tipo contralorías o como tipo procuraduría, o sea, ellos no ejercen ese tipo de control, pero sí están para verificar y realizar respectivas denuncias que haya y dejar las evidencias que estén presentes por el incumplimiento de acciones propuestas. Las veedurías no solamente están para verificar el tema de los planes propuestos, sino también inclusive para verificar cómo se están llevando a cabo la implementación de recursos dentro de las entidades públicas, ¿cierto? La labor de veeduría es bastante importante porque es vigilar que sí se esté llevando a cabo de manera adecuada la ejecución de recursos presupuestales y si se estén cumpliendo con las acciones propuestas. Entonces es bastante importante. Dufay, termina. Es que yo estaba pensando ahorita que usted estaba hablando en la parte municipal. Por ejemplo, ese proyecto que nosotros pensamos hacer para hacerlo a nivel departamental y si en un departamento 47 municipios. Entonces, esos recursos, porque eso es una actividad que está dentro del plan decenal, ¿no? El decenal creo que está hasta el 2021. Entonces, ahí cómo se haría. Claro que usted dice que uno no se puede ir como allá porque si no tiene un padrino político o no tiene una persona que haga como que tenga pues todos los contactos, entonces pues igual no va a pasar. Más que un padrino político es tener una fuerza social. O sea, yo realmente no les digo vayan, consigan un padrino político porque yo no apoyo los compromisos políticos. A mí me parece que así empieza la corrupción.
Yo lo que sí les invito es a que sea una fuerza social, que estén respaldados de organizaciones sociales, de, por ejemplo, si son temas laborales de los sindicatos, bueno, todo lo que tenga que estar relacionado desde la sociedad con respecto al tema. Pero, por ejemplo, cuando es a nivel departamental, también tienes que tener en cuenta los municipios. Porque si la política pública que tú estás implementando va a tener que ver con las competencias de los alcaldes, entonces hay que involucrar también a los alcaldes, ¿sí? Entonces ahí sería como un conjunto de todos, un trabajo de todos. Hay que vincular el tema de la gobernación por la incorporación de recursos a nivel departamental, pero también tenemos que ver con el tema de las alcaldías, o sea, porque ellos también van a estarse, o sea, se va a ingresar a sus territorios e implementar unas acciones, ¿sí? Entonces no. Pero lo que pasa es que, o sea, yo lo digo es porque acá en el Tolima ya hay unas actividades propuestas para los municipios y ni siquiera le dicen a los municipios cómo hacer. Simplemente las implementan, las ejecutan y ellos buscan quién las ejecute y listo. Entonces hacen unas a diferentes veredas de los municipios, hacen las actividades, pero yo no he visto que tengan un contacto directo con el alcalde, que vayan y le digan, oiga, nosotros, o sea, como gobernación, no. Entonces, por eso me queda como la duda. Es que inclusive cuando hacen los planes de desarrollo, pues me parece raro porque, por ejemplo, inclusive cuando hacen los planes de desarrollo departamental, o por lo menos así se hace acá, se tiene en cuenta a los alcaldes para la elaboración del departamental. Entonces me parece muy raro que los aíslen así si están interviniendo dentro de las mismas funciones del alcalde, dentro de sus mismos municipios. Tocaría revisar puntualmente el tema, o sea, pero sí se supone que deberían tener en cuenta esto. Tanto, por ejemplo, con el tema del COVID, el presidente no se puede ir a regular en cada uno de los territorios. O sea, eso es un trabajo muy acompañado para no estar usurpando las funciones de nadie. Me parece complejo eso que me cuentas. Dianita, tú tienes una pregunta, ¿cierto? Sí, ya tengo dos preguntas. Una, por ejemplo, el tema que nosotros estamos hablando, que es como revisión de una política nacional para implementación en un territorio muy focal. Esa revisión, digamos que se diera, en un supuesto que se diera, se presenta a la instancia nacional, ¿verdad? O también tienen algún tipo de incidencia los municipios. Esa como la primera pregunta. Pues como la vas a enfocar al territorio, sí, claro, tendrías que tener en cuenta el ente territorial, sí o sí, porque la vas a entrar a aplicar y a enfocar con respecto al territorio. Y claro que sí veo la importancia del tema de la coordinación a nivel nacional para que de pronto no se vaya a hacer ningún tema de violación de algunas directrices que ellos tengan, que no vayamos a ir en contraposición de las directrices que se están dando a nivel nacional, ¿cierto? Como un tema de respeto. Respeto de gobierno. Pero en la alcaldía, si es a nivel alcaldía o a nivel departamental, gobernación, claro que sí, tienes que tener en cuenta el ente territorial. Y otra pregunta, digamos que ese tema... Por esto. Dime. Este tema lleva... Digamos, ya se está implementando, digamos que la política pública ya existe, pero cuando uno revisa el Plan de Desarrollo Nacional, así como instancia, como plan nacional, no aparece. Digamos, ahí, ¿eso qué implicaciones tiene en plantear una reformulación de esa política pública? Pero es que la política pública no, como yo te decía ahorita, no está limitada a que esté dentro del plan de desarrollo. Sí, o sea, puede ser formulada, añadirse a los planes de acción o los programas de gobierno que tiene el respectivo ente, en este caso pues a nivel nacional, pero pues la verdad no conozco muy de fondo esa temática que tú estás tratando desde cada una de las políticas que hay, ¿cierto? Pero sí, no necesariamente tiene que estar vinculado al plan de desarrollo. Sí debe respetar las acciones que estén dentro del plan de desarrollo. No puede ir en contraposición. Listo.
Listo, Profe, gracias. profe, una pregunta ahí para... Dime, cuéntame. ¿Sí me escuchas? Sí, claro que sí. Bueno, ¿hay alguna política pública que esté direccionada solamente a algún municipio? ¿O tiene que Sí, ser a nivel nacional? no, claro que sí. Esa es la que yo les dije que el ejemplo estaba acá en Manizales. Claro, es que las políticas públicas tú las puedes hacer a nivel territorial y cuando tú las haces a nivel territorial la estás haciendo específicamente para tu territorio. Pero, como te digo, como le decía ahorita a los compañeros, tienes que hacer una revisión por lo menos desde todo lo jurídico, todo el tema del conocimiento de las instituciones para saber que no estés en contraposición, por ejemplo, de otra política nacional. Entonces, que por ejemplo el gobierno nacional esté dando unas instrucciones sobre el tema y a nivel territorial tú vayas y contradigas eso. O sea, no. Debe haber una coordinación administrativa y de hecho eso es uno de los principios de la función pública que está establecido en la Constitución política. Entonces realmente, o sea, el ejercicio es un poquito complejo cuando ya estamos hablando de la realidad social. Es complejo. Porque por eso yo les decía que es importante que tengan un equipo multidisciplinar para poder que hagan todas esas revisiones, inclusive presupuestales, para que ustedes no vayan a improvisar a decirle, vea, créanme que si ustedes a la alcaldía no le dicen, vea, usted tiene acá presupuesto para poder hacer esto, les van a decir que no tienen plata. Como hacen en varios municipios con el tema de los consejos municipales de paz, que dicen, no, es que para eso no hay plata, y ellos proponen acciones para poder implementar en sus comunidades, pero siempre dicen, no, es que el presupuesto de paz es muy bajito, no hay plata. Entonces siempre es no hay plata, no hay plata. Entonces hay que hacer un estudio muy tremendo, inclusive revisar si hay instituciones que según sus obligaciones y sus funciones están obligadas a estar presentes dentro de la ejecución o la formulación de un proyecto para lo que ustedes lo estén formulando. Entonces hay que tener un conocimiento muy amplio de lo que regula tanto a nivel nacional como a nivel local con respecto al tema. Eso es como cuando ustedes van a hacer en el territorio van a establecer un decreto. Ese decreto no puede ir en contra de una norma nacional o sea, no puede ir en contra de la ley. Es algo parecido. Tú tienes que hacer un rastreo de las políticas nacionales para que no vayas en contraposición a ellas. E igualmente de las locales que ya se vienen aplicando para que no las vayas a restringir sus acciones ni te vayas a ir en contraposición a ellas. Con eso es un ejercicio bastante delicado. Pero si tú lo haces de manera juiciosa y conoces muy bien el territorio y lo que allí se está aplicando o no se está aplicando, porque también nos podemos encontrar con que hay una política pública, pero la política pública ni se ha implementado o simplemente no sirve, entonces hay que proponer el cambio de la política pública. Entonces hay que hacer un rastreo bastante importante. Lo que pasa es que uno se puede analizar, es que la verdad estamos en una situación de nuestro país donde si uno no va y encuentra en la administración municipal una persona conocida o que la persona por lo menos diga, pero es que usted estuvo apoyándome, si uno no encuentra, a uno le cierran las puertas, es algo como que no es tan fácil para uno. Sí, es cierto. Bueno. Así es. Pero bueno, cuéntenme las últimas intervenciones para que sigamos. Luis Alberto. Sí, ya quiero hacer una pregunta. Inclusive... Espérame después de Luis Alberto, ¿listo? Luis Alberto, cuéntame. Inclusive, de acuerdo al tema escogido de acuerdo al tema escogido en la política pública, hay documentación de carácter internacional cuando los estados tienen convenios con otros estados o con instituciones. Así es. ¿Listo? Sí, señor. Listo, te agradezco mucho. Cuéntame, Dolly.
Sí, yo quería saber qué es más fácil, que las políticas públicas vayan de lo regional a lo departamental y a lo nacional, o al contrario, que vengan de lo nacional a lo departamental y después a lo regional. Sí, hablando, por ejemplo, de una política pública de trabajo sexual. Ay, Dolly, a ver, pues realmente la política pública es más fácil trabajarla territorialmente, porque pasa lo que pasa con lo que dice, con lo que cuenta Diana dentro de su trabajo. Establecen una política pública a nivel nacional, pero no, o sea, como en su estructuración, no se puede aplicar para estos territorios. Entonces, pues realmente yo pienso que eso tiene que ver de acuerdo con las necesidades que se tengan. Obviamente va a ser mucho más efectiva cuando se aplica a nivel territorial, pero pues si yo la aplico a nivel territorial, si bien tiene que ser respetuosa, ¿cierto? De todo lo que ya esté postulado, no quiere decir que la tengan que implementar también a nivel departamental o a nivel nacional. Eso depende de las necesidades y los problemas de cada territorio. Digamos, en el tema que tú estás trabajando es un problema de nivel nacional, ¿cierto? Que obviamente sería muy pertinente, pues, tener primero su regulación nacional, pues, como para tener unos lineamientos generales y empezarse ya luego a enfocar desde lo territorial. Pero si tú la vas a plantear desde lo que es más sencillo, cómo sería más efectiva, cómo podría... Pues obviamente, ¿cómo se podría presentar de una manera más viable? Pues sí, es desde lo territorial. Pues que imagínate si es difícil acceder a un alcalde, ahora para ir a acceder hacia un ministerio, no, es muy complejo. Tendrías que irte muy impulsada socialmente, mejor dicho, respaldada de unas organizaciones bastante fuertes, inclusive, ¿por qué no buscar alianzas internacionales? Que esto da bastante... bastante presión a nivel gobierno, pero es muy difícil, es muy complejo. Pues vean realmente toda la presión de medios de comunicación con el tema del maltrato de la mujer y el tema de ahorita con los líderes sociales, con la violación de niños, y no hay ni una política efectiva con respecto a eso. Entonces realmente es complejo, por eso es a nivel territorial uno ve como más viabilidad, inclusive por el tema del seguimiento, porque es que para ti es más fácil hacer un seguimiento desde tu territorio que a nivel nacional. Entonces, es compleja, esa pregunta es bastante compleja. Bueno, Perdón, creo que ahí también depende de que es de la incidencia política que hagamos las organizaciones o que son los actores sociales, sí, ¿no? Para la construcción de esa política pública. Nosotros, por ejemplo, acá en Pasto, sí hemos hecho mucha incidencia y en espacios, por ejemplo, de participación política. Entonces yo creo que es que yo lo veo más asequible hacerlo a nivel de aquí de Pasto, de la ciudad de Pasto, sí, que a nivel nacional. así es, sí, claro, eso. Lo que pasa es que en nuestro país todo se mueve con politiquería, tristemente. Pero como les digo, realmente yo no apoyo el hecho de uno comprometerse con políticos. Es que cuando uno se compromete con políticos, uno compromete la gestión. Me parece mejor acudir a las organizaciones sociales. Yo, ahorita que Ángela tocó lo de las veedurías, vean, yo les voy a contar una cosa. Realmente esta semana ha sido muy compleja. Yo inclusive hoy amanecí bastante enferma. Yo no sé si fue por eso, porque ayer tuve una reunión bastante fuerte. Todo el día me la pasé cansada. Fue una reunión de 3 horas por un contrato que yo estoy asesorando al contratista. Y ustedes no se imaginan eso. Rarísimo, o sea, eso no se mueve, nos tienen en un desequilibrio contractual tremendo, pero yo soy el tipo de abogada administrativista que me duele el Estado, sobre todo me duele los recursos del Estado, porque cuando tú demandas al Estado, sí, pues, o sea, yo como abogada puedo decir, yo tengo todas las de ganar, todas de no sé qué,
Y el contratista es así, él también fue servidor público, entonces él no le gusta demandar pues como de primerazo, sino él le gusta intentar y como hacer reaccionar a la entidad. Venga, o sea, cuide sus recursos porque si nos vamos a una demanda, usted lo que va a hacer es, o sea, poner ahí en el paredón los recursos del Estado, lo que es el pueblo. Y vinculamos a la veeduría y ustedes no se imaginan, el día de ayer pues fue muy tensionante, pero ahí sí las cosas empezaron a coger otro color, ahí sí era, venga, revisemos cómo vamos a trabajar, un poco de intimidación también, pero así funciona este país. Entonces las veedurías juegan un papel muy importante, que si bien ellos no son órganos de control, sí son unos vigilantes tremendos, sobre todo cuando las veedurías funcionan bien. Y para el tema de vigilancia de cómo se están gastando los recursos, eso es un tema muy efectivo. Por lo menos aquí en Manizales, en Manizales no, con respecto a Aerocafé, esa veeduría fue ordenada por la Contraloría General. Entonces, eso es muy efectivo, eso es muy bueno. Y además por el escándalo al que le temen cuando hay ese tipo de situaciones, porque siempre donde hay escándalo, pues ahí caen los entes de control. Entonces las veedurías me parecen bastante importantes, además que es fácil la vinculación y el trabajo se vuelve mucho más efectivo. Todo esto impulsa. Entonces rodearse de las organizaciones que trabajan en pro de la temática que nosotros estemos tocando, yo pienso que es una buena alternativa. Bueno, continuemos. Pero qué bueno que estén participando, ya extrañaba sus voces para que me animaran un poco frente a este malestar. Pero bueno, entonces ya seguíamos acá. Entonces yo acá les traigo pues como un poco de los elementos que debe tener ese proyecto que se estructura a partir de una idea. O sea, cuando hacemos la identificación de una idea, todavía no estamos hablando aquí de política pública, sino de esa necesidad, de la determinación de esa necesidad, ¿sí? Entonces hablamos primero del planteamiento de esa situación problemática. Para poder mostrar la gravedad de lo que está sucediendo, ¿sí? Una vez si no entra a detalle, de pronto no llega a llamar la atención. Si no mostramos las problemáticas desde su realidad, todas las causas, pero también todos los efectos o las consecuencias que está trayendo la misma, y que inclusive el hecho de no intervenirlas puede agravar las consecuencias, pues no vamos a generar ese impacto dentro de, ya sea los entes, inclusive dentro de la misma sociedad. Ustedes no han notado que a veces uno en la sociedad tiene un problema gravísimo y parece que la gente no se diera cuenta. Eso es como si pasaran por encima del problema, entonces uno no sabe, venga, o es que no se ha dado cuenta o es que no les importa, pero realmente la situación es gravísima. Hubo un tiempo, yo me acuerdo acá en Manizales, que aquí hay un lugar que es la carrera 23, que es una carrera muy popular, inclusive cuando uno va caminando, pues ahí desde el tema cultural y desde todo esto del patrimonio público, hay edificios muy bonitos, con una estructura, se me va en este momento, góticas y todo esto, clásicas, es que no recuerdo muy bien esa temática, pero habían muchos indígenas en ese tiempo que se sentaban con sus niños a pedir dinero dentro de las calles, pero eso era una cosa absurda. O sea, ustedes no pasaban una calle sin que estuvieran sentados un grupo de indígenas con sus niños pidiendo plata, y todo eso era una organización. O sea, y no eran los indígenas, los tenían a ellos, los habían cogido pues abusando como de su situación, de que venían de otros lugares en su condición de desplazamiento, los cogieron y los pusieron en esta condición de mendicidad, utilizando sus niños para poder recoger dinero, pero para poderles pagar una cuota a esta gente.
Entonces todo eso tuvo que tratarse porque realmente la problemática se estaba volviendo una cosa enorme. Si eso no lo trataban de lleno, desde bienestar familiar, desde el mismo municipio, eso se iba a volver algo incontrolable. Entonces, yo la verdad estaba muy chiquita, pero sí me acuerdo que esa era pues, siempre ha sido una calle muy popular y además por el tema de las ferias, pues uno suele caminarla, o sea, pasársela a pie. Y cada vez eran más y más, sobre todo por la catedral. Hay una parte donde está la catedral y era rodeada de puras mujeres indígenas llenas de niños. Entonces, claro, lo que querían era generar pesar. Entonces, eso se estaba volviendo una cosa enorme. Entonces, a veces no es que sea magnificar las cosas, pero sí hay que mostrar las consecuencias tan graves que generan una problemática. Y bueno, también tenemos que identificar pues las instituciones y los sectores que deben intervenir dentro de esa formulación o cubrir ese problema, porque es que hay instituciones, sobre todo lo que tiene que ver con las instituciones públicas. Toda entidad pública tiene una normatividad de creación y de estructuración, de conformación, de cuáles son sus funciones, de qué es lo que deben realizar, para qué es que es su presupuesto, cómo está destinado. Entonces ellos no se pueden venir aquí a inventar las cosas. Eso es como decir que hay un tema con los niños, como este tema que yo les estoy diciendo, y que bienestar, ustedes tengan que vincular a bienestar familiar y que bienestar familiar diga, ay, no, es que a mí eso no me compete. Entonces por eso es que es tan importante tener ese conocimiento de las instituciones, sobre todo de las entidades públicas, con respecto a para qué es que están creadas, ¿cierto? Cuáles que son sus obligaciones. E inclusive muchas de las instituciones públicas tienen obligaciones económicas con respecto a X o Y problema. Entonces todo esto hay que conocerlo. Entonces saber quiénes son responsables para unirlos, por ejemplo, en temas de financiación, en temas de elaboración. Y no es solamente aportar recursos económicos, también es la necesidad de que se aporte recursos humanos, con temas de profesionales. Bueno, no sé, todo este apoyo es bastante importante, pero ese conocimiento, por lo menos a nivel de Estado, es importante tenerlo para poder saber la obligatoriedad de esas vinculaciones. Bueno, continuemos. La participación ciudadana para esta fase de identificación del problema es vital, es muy fundamental, porque ahí es donde nosotros vamos a descubrir la realidad social. Esta parte es muy importante, porque realmente es la base, mejor dicho, sobre la cual nosotros vamos a empezar a formular. Entonces, si toda esta parte queda mal hecha, pues las bases de las que hablábamos, las bases sólidas de las que hablamos al inicio, pues se van a perder. Entonces, primero hay que identificar los actores y la ciudadanía que van a participar dentro de cada uno de los ciclos de política pública. Y en este escenario, por lo menos de lo que tiene que ver la identificación, se debe vincular la mayor parte de los actores que vivan el problema dentro del territorio, ¿cierto? Pero entonces también esto que me exige a mí, que yo realice o plantee unas estrategias en la convocatoria. Por lo general la gente es muy reacia a participar, la gente es muy reacia a atender las convocatorias cuando se trata de este tema de atención social, ¿cierto? Pero por eso hay que ser muy creativos, saber cómo convocar. Inclusive en muchas ocasiones no, la gente se rehace, es que la gente ya le da miedo. Hay mucha gente que le da miedo trabajar en temas sociales por el comportamiento del país, por todo el tema de ahorita las disidencias y la conformación de nuevos grupos armados y al margen de la ley. Entonces, realmente ahorita el tema de ser líder social es de admiración y de valentía. Bueno, también hay que ser claros con las personas de cuáles van a ser las temáticas sobre las cuales se van a tratar, sobre las cuales se va a desarrollar esa participación ciudadana, con el fin de que ellos tengan pues presente qué es lo que se pretende identificar y cuáles son las necesidades reales que ellos tienen para poder enfocar bien la problemática. Pero no la problemática de cada uno, sino la problemática en general y el impacto que se está viviendo dentro del territorio de manera social. Además de eso, hay que hablar de unas metodologías de participación en cada una de las fases.
¿cierto? Entonces, y unas estrategias. Entonces, por ejemplo, yo debo saber si para este tema de identificación como tal de la problemática, cuáles son las herramientas más adecuadas para usar. Entonces, si de pronto es la entrevista, que yo pueda hablar con cada uno de esos actores que han sido afectados por ese problema, o si de pronto la entrevista no va a ser tan efectiva porque son demasiados y entonces me va a gastar muchísimo tiempo. Con el tema de la entrevista hay que ser muy cuidadosos, que de pronto no nos desenfoquemos, ¿sí? Ese de pronto es el problema de la entrevista. Es como insumo, es un insumo buenísimo porque uno puede escuchar de lleno y sin limitantes a la persona, ¿cierto? Al entrevistado. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, no llegar a influenciar con la pregunta ni con los comentarios que uno haga al entrevistado. Muchas veces cuando uno está hablando o cuando hace la pregunta, a veces la pregunta induce. Entonces uno tiene que mirar que la entrevista esté lo menos contaminada posible, que ojalá no esté contaminada con preguntas muy específicas, pero que no tengan dentro de sí como una particularidad de direccionamiento. Entonces eso es por un lado. Y por el otro, el entrevistador tiene que ser muy cuidadoso de que el entrevistado no se le vaya a dispersar, que no empiece a hablar de temas aislados y tal, porque entonces la entrevista ahí empieza a ser muy poco efectiva. Ese de pronto son como los problemitas de la entrevista, pero como insumo es muy bueno. Además, realmente porque ahí las personas se abren mucho con lo que tiene que ver con temas sociales o digamos en temas de conflicto armado y esto, realmente la gente se abre. Bueno, en muchos casos. Y por eso ya viene un punto muy importante y es determinar los lugares y espacios en donde es conveniente aplicar estas estrategias. Porque entonces si yo, por ejemplo, estoy hablando de una persona que fue víctima del conflicto, pero con este tema donde estuvo involucrado el ejército, y yo me lo llevo para un lado, para el batallón, pues la persona no me va a hablar con tranquilidad, se va a cesar, o sea, ella se va a bloquear. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con los espacios en donde vamos a hablar con las personas. Bueno, pero también podemos aplicar encuestas o hacer talleres o, bueno, no sé, hay que revisar muy bien cómo se va a hacer la incorporación de la participación ciudadana con el fin de buscar los mejores, la mejor recolección de la información. Contar con un cronograma. Esto nos va a permitir adquirir responsabilidades porque a cada una de las actividades del cronograma hay que colocarle un responsable y va a permitir un cumplimiento de esas responsabilidades que se van asignando. Y además, pues obviamente hay que estimar un presupuesto de esa formulación y una disponibilidad que realmente se pueda contar con los recursos para poder hacer toda esta parte de identificación, porque esto conlleva unos gastos, claro que sí. Entonces, era lo que yo les decía al principio y acá se lo señalo. Esto es como para que ustedes más o menos vean qué lleva ese primer punto de identificación del problema. Pero puede pasar, como por ejemplo en lo de esta guía que yo les digo, o en cada una de las entidades territoriales en donde uno se llegue a presentar una identificación de esta problemática solicitando que sea tratada mediante política pública, que le exijan requisitos adicionales o que le exijan menos o que le exijan cosas diferentes. Todo esto depende de los territorios de donde se esté trabajando, pero lo que sí es la importancia del detalle, la importancia de entrar a fondo a describir el problema para poder establecer prioridades, para poder establecer cuáles son las circunstancias más graves, para poder saber todas las necesidades y poder saber cuáles son todos los sectores afectados. Ahora hablamos de un segundo paso que yo les decía que son las agendas. Entonces, bueno, es muy importante. Cuando yo les hablaba del acompañamiento social, de uno no irse solito y poder tener esa fortaleza y ese respaldo por medio de organizaciones o sectores que apoyen la labor con respecto a la temática que ustedes están tratando, ya estamos hablando de entrar a una agenda pública, de que realmente el tema sea de importancia para la sociedad del territorio, ¿sí? Entonces, esto ya entra a ser de importancia para la ciudadanía y los grupos sociales.
cuando ya la ciudadanía, cuando ya la sociedad le da esa importancia y lo incluye ya dentro de esta importancia, se le llama dentro de su agenda pública, que ahí ya es donde uno empieza a tener ese respaldo de todos esos sectores que trabajan en pro de esa temática que yo quiero tocar. Entonces esto no solamente, primero me va a permitir impulsar mi proyecto, porque la fuerza social logra, mejor dicho, resultados muy efectivos, y si no, entonces, ¿cómo es que se está logrando que se implementen lo de las acciones con el tema de mujer? Porque las organizaciones de mujeres están pilosas ahí pujando. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, nos permite conocer a profundidad el problema. Porque cuando incorporamos con nosotros en todo este proceso, cuando ya se vuelve importancia de la agenda pública, este tema, este problema que yo estoy tocando, esta identificación de este problema, también estas organizaciones entran a ser parte de esa creación de ese contenido. Ellos también tienen información muy importante. Hay unos que se encargan en temas de memoria, entonces conocen los antecedentes. Hay gente que se encarga del tema actual, de cómo se está tratando en este momento. Entonces todos tienen información demasiado importante para poder enfocar el problema de manera adecuada desde todo el marco posible. Y bueno, cuando ya se vuelve importante allí para la sociedad, pues ahí sí podemos pasar a la agenda política, a que esto sea de importancia, de prioridad para los actores políticos. Entonces, pues tristemente cuando hablamos de elecciones, ¿cierto? Entonces ahí sí vemos a los concejales y a los diputados, bueno, a los candidatos, inclusive a los candidatos al Congreso y todo eso, pues muy en comunidad, compartiendo mucho con la gente, ¿cierto? Ahí sí los vemos visitando los barrios, ahí sí los vemos, bueno, aunque yo también he visto muchos que aún los visitan, yo sigo sacando la cara por algunas, pero realmente, y ahí ellos tienen los oídos abiertos para las ideas, entre comillas, ¿cierto? Pero es importante que esa fuerza social llegue hacia esos cuerpos, por lo menos los que tienen que ver con corporaciones públicas. Entonces, los consejos, las asambleas y todo eso. Cuando el impulso es social, estas corporaciones atienden. Y yo sé, pues por lo menos yo desde acá lo he visto en temas inclusive que no tienen un alcance, unas consecuencias demasiado amplias, pero se empiezan a unir y ahí sí los consejos atienden. Vea, eso puede ser hasta por temas de oposición o por intereses personales o por temas de figuración o de que la gente pueda que vea algo en sus labores. Sus intenciones no nos interesan, lo que nos interesa es que a partir de esa posición que tienen en esos espacios de gran influencia, pues puedan propiciar el impulso de los proyectos para que se puedan sanear esas necesidades y se pueda solucionar los problemas o por lo menos reducir los impactos. Entonces es importante empezar a hacer ese paso a paso. Entonces si vemos, realmente no es el tema solo de la formulación ni de la estructuración y el cuidado que tenemos que tener con ellos, sino también es el hecho de movernos, como cuando hacen lo de la incorporación a las causas de alguien. Esto es muy importante. Y como cuando un familiar suyo tiene una necesidad y usted se une y se une el otro y los amigos, es algo así, de poder incorporar adeptos a esta idea, a promocionarla, a poder que la sociedad se integre, luego esa fuerza social poder llegar a los espacios políticos, porque de ahí ya podemos llamar la atención de la agenda de gobierno. Entonces ahí sí, porque esta agenda de gobierno es la que incorpora las prioridades de cada uno de los gobiernos, ya sea de alcalde, gobernación o presidencia, pues obviamente ya lo estamos hablando pues o viabilizándolo más desde el tema territorial, pero para poder que se pueda plantear desde sus proyectos y desde sus planes dentro del mandato del respectivo alcalde, gobernador o presidente, ¿cierto? Entonces miren que son importantes todas,
Obviamente no todo logra alcanzar a llegar a la agenda de gobierno, pues todo esto está muy manipulado y lleno de intereses y todo, pero también se pueden conseguir apoyos, también se pueden conseguir respaldos. Vean, pues personalmente yo les digo, hay personerías que apoyan bastante esto. Yo conozco 2 casos, no 3 casos, y uno personal porque mi mamá era fue personera de Manizales, y la forma en que apoyó socialmente, no solamente los proyectos, sino las necesidades de las personas y de los barrios, de las comunidades acá en Manizales, fue muy impresionante. Pero también conozco estos casos en otros municipios de Caldas, con los amigos, y apoyan muy fuertemente todo este tema de proyectos con respecto a las sociedades. Entonces, el hecho de que personerías estén ahí presentes, eso llega y conecta fuertemente con el sector político y sobre todo con el sector gobierno. Entonces, pues esa sería como una buena forma de incluirlo. Y pues para poder vincular a las secretarías, poderles mostrar las necesidades, también podemos hacer uso de los derechos de petición, algo muy bien estructurado, muy bien formulado. Bueno, los diferentes mecanismos, es cuestión de movernos. De pronto en el tema de lo que es el distrito de Bogotá, pues tienen incorporados una guía metodológica para poder lograr esa participación. Hay lugares donde no, pero hay que buscar esos espacios, ¿sí? Entonces, cuando estén elaborando los planes de desarrollo, cuando estén esas mesas, las mesas de trabajo que se establecen para tratar las diferentes problemáticas, bueno, no sé, los consejos territoriales, vean, si ahí no haya dinero, ustedes pueden buscar la forma. Es que, por ejemplo, el hecho de que a partir del Consejo Municipal de Paz salga una idea desde el sector educativo, es que se puede proponer el proyecto. Es un tema de viabilizar recursos. ¿Acaso tiene que ser solamente por ese lado? Es el tema de buscar el espacio para poder llegar. Esto es un tema fuerte, es duro, pero se puede hacer. Y ya hay casos en donde el mismo pueblo es el que ha impulsado muchos proyectos, muchas acciones para que sean suplidas las necesidades dentro de los sectores. Y bueno, nos vamos ya a la formulación. Entonces, esto ya cuando ya se le ha dado toda la importancia del caso, ya se ha identificado el problema desde todas sus esferas, ya nos vamos a ir a formular una política pública para poder solucionar esa necesidad o ese problema que se presenta. Entonces aquí ya identificamos, es un conjunto de alternativas. Entonces acá no es que propongamos una. No, aquí hay que hacer, mejor dicho, empezar a rayar y proponer. Eso es como cuando usted empieza a hacer que el plan A, que el plan B, que el plan C. Entonces aquí hay que empezar a rayar y a proponer alternativas, ¿sí? Con el fin de poder abordar un problema que ya fue identificado dentro de la etapa 1 y poder reducir todas esas propuestas a una decisión, que es la etapa que viene, ¿sí? Entonces aquí tenemos que responder las preguntas tales como ¿cuáles? Primero, ¿cuál es el plan que tenemos para poder enfrentar ese problema? Entonces aquí esto es una lluvia de ideas, empecemos a participar. Entonces aquí ahí es donde vemos la importancia de la participación. Es importante escuchar la idea de expertos, desde las ideas desde el nivel institucional, las ideas desde los actores sociales. Es importante empezar a mirar todas las alternativas para poder solucionar y enfrentar el problema, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos que nosotros queremos alcanzar? Las prioridades, porque hay problemas que están demasiado arraigados a situaciones sociales específicas que son muy difíciles de darle solución, así como de erradicación, pero que sí se puede reducir el impacto y combatirse. Entonces, bueno, ¿qué opciones hay disponibles para alcanzar esos objetivos? Entonces es mirar la viabilidad, ¿sí? Que hay una lluvia de ideas, hay alternativas de solución, pero hay que empezar a mirar la viabilidad que hay para poder realizar esas políticas públicas que se están planteando.
Sí, que no vayamos a proponer algo que no se pueda o que no esté dentro de la competencia, por ejemplo, del territorio, de la alcaldía. Entonces, que el municipio muy querido, listo, sí, entonces vamos a hacerle el proyecto, pero eso ya es de competencia al nivel nacional. Entonces, hay que mirar, hay que revisar muy bien esto, ¿sí? ¿Cuáles son los costos y los beneficios de cada una? Si realmente sí tenemos de los recursos para hacer lo que no pase, como lo que pasa con las políticas de salud. Bueno, entonces en esta etapa o en esta fase, nosotros ya definimos, primero pues los objetivos de la política, o sea, ¿para dónde es que vamos a ir? La identificación de los enfoques. Claro, porque yo ya tengo identificados los sectores, cuáles son las mayores necesidades, dónde es que yo tengo que tener especial cuidado. Entonces, hay que identificar los enfoques, la estructura de las acciones propuestas. Entonces, yo aquí es donde tengo que mirar. Ya después de haber identificado las problemáticas y todo eso, ¿cuál es el escenario más adecuado para solucionar las problemáticas? ¿Sí? Las metodologías que yo voy a implementar para poder saber cuáles son las bases, los recursos. Bueno, esto es un tema de cómo estructurar las acciones que yo voy a colocar frente. Y como tal, de esto sale el plan de acción. El plan de acción de la política pública, que este es como el manual, la guía con la que yo me voy a orientar en la implementación de la política pública. El plan de acción es el que a mí me va a traer todos los lineamientos para yo después hacer un seguimiento y una evaluación. Entonces, el plan de acción es muy importante su formulación. La toma de decisión, que pues puede estar incorporada dentro de la fase anterior, pero vamos a verla como un paso independiente, que es de todas esas alternativas que se proponen de política pública, de inclusive las mismas acciones que se van a proponer, pues ya cuando se toma la decisión de qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Entonces, aquí hay que hacer una revisión muy exhaustiva, lo que yo les decía, hay que ser muy cuidadosos con lo que se va a hacer, ya a partir de unas bases sólidas, ya teniendo todo muy bien, muy claro, muy bien identificado y siempre centrándose en el bien común, ¿sí? No, mejor dicho, acá es muy importante la participación de la comunidad para no permitir que por medio de las políticas públicas se empiecen, por ejemplo, a desviar recursos o se empiecen a generar espacios de corrupción. Vean, es muy triste cuando, por ejemplo, las entidades empiezan a pasar cosas como la que la otra vez dieron a conocer con respecto, yo no me acuerdo en este momento cómo se llama el hospital, pero que es de la costa, que fue intervenido por la Superintendencia de Salud, en donde contrataron un profesional, un médico especializado, y le estaban pagando mucho dinero. Y el problema no era que le estuvieran pagando mucho dinero, era que el contrato no se estaba, mejor dicho, estaba transcurriendo, se estaba llevando su etapa de ejecución, pero no se estaban desarrollando las actividades médicas. Y no por culpa del médico, sino porque no se le dieron los insumos. Para él poder desarrollar su profesión necesitaba unos elementos adecuados y el hospital no dispuso recursos para comprarlos. Entonces se le estaba pagando al profesional, pues, pero no podía hacer nada, no podía ejecutar nada. Entonces habían las necesidades de la gente de atención, se estaban gastando unos recursos, pero no estaba sirviendo de nada. Y entonces uno dice, o sea, Dios mío bendito, ¿y por qué no vigilan esto? O sea, ¿qué mundo de dinero se está perdiendo? ¿Qué falta de planeación? Los recursos se están yendo y ni siquiera se está teniendo una conciencia de la institución por el adecuado gasto de esos recursos, las necesidades reales que se tienen. Si yo no estoy disponiendo unos recursos que necesita un médico para poder atender a las personas, es que entonces de pronto eso no es tan necesario ahí, o es que de pronto no se tiene población afectada por eso, o es que tan mala es la planeación de esa institución que se está dejando de atender a las personas por su falta de planeación. Esto es un tema, mejor dicho, y eso que solo es hablando de una institución. Entonces, digamos, cuando se hacía lo de la revisión de la Contraloría que yo les decía,
decía que el tema era muy complejo porque se había planificado una disposición de los recursos que se habían asignado para la política pública de salud, pero se había decidido gastar más dinero del planeado en contratación de personal administrativo. Entonces se dejó de disponer recursos para la mejora de, ¿cómo se llama esto? Recursos médicos, valga la redundancia, de los recursos médicos, camillas, elementos para poder que desempeñen sus labores, y los pasaron para contratar personal administrativo. Entonces decía, es que así no funciona, por eso es que no alcanzan los recursos. Bueno, un tema de locos. Entonces esto es simplemente tomar la decisión. Acá es importante la participación, como les digo, para no permitir que haya desviaciones de recursos a intereses particulares. La idea de esta figura de políticas públicas es poder implementar acciones para satisfacer necesidades de la comunidad. Ahora la implementación, pues esto ya es poner en práctica todo lo que se trabajó, todo lo que se planificó de manera articulada, porque aquí ya entran a involucrarse muchos actores, ¿cierto? Con un procedimiento que está definido dentro del plan de acción, que esa es como la guía, y obviamente debe estar encaminado pues al cumplimiento de los objetivos que se plantearon inicialmente, tanto los específicos enfocados hacia el objetivo general. Entonces, pues obviamente lo que se busca es que haya un efecto dentro del problema que se ha identificado inicialmente, pues para que este cambie o para que por lo menos disminuyan los efectos negativos que presenta. Pero bueno, aquí se lo señalo, es la puesta en marcha del plan de acción. El seguimiento, muy importante en todos los procesos públicos. Aquí es donde yo resalto, pues obviamente en la parte de seguimiento en políticas públicas se identifica los actores que van a hacer esta parte del seguimiento, también los de la evaluación diferentes a los que lo implementan, ¿cierto? Pero en toda la labor, en toda la labor en general de lo público, es importante la vigilancia. Por eso aplaudo la labor de las veedurías, porque los veedores no, pues sí tienen una vinculación constitucional, pero realmente las veedurías son gratuitas, o sea, ellos no les están pagando por eso. Y aplaudo mucho porque es una labor bastante importante y de gran, mejor dicho, aporta al principio de transparencia. Entonces, este seguimiento, esto es un proceso que se hace de manera continua, de acuerdo a todo ese plan sistemático que se estableció, ¿cierto? Y que lo que permite es que haya un avance hacia las metas, un cumplimiento. Entonces, esto es otro elemento muy importante, que lo que hace es verificar que sí se esté dando cumplimiento, si se estén obteniendo resultados por medio de las acciones que se implementaron, porque también puede pasar que la acción requiera algún ajuste. ¿Se acuerda que yo les hablaba al principio que durante todo el ciclo de política pública, en algunos momentos podrían llegarse a requerir ajustes o retroalimentaciones? Entonces puede llegar a requerir ajustes, verificando que de pronto no se están cumpliendo los porcentajes que se requerían, ¿cierto? Con la implementación de algunas acciones, entonces requiere hacerse unos ajustes. Lo importante es que este seguimiento se enfoque para el cumplimiento de las metas y que en caso tal de que las acciones implementadas no estén funcionando, pues haya un mejoramiento, ¿cierto? Se pueda realizar un mejoramiento. Y bueno, y por último tenemos la evaluación de una política pública, ¿cierto? Entonces aquí ya miramos el impacto, revisamos los efectos, cómo ha cambiado la situación después de que se empezaron a implementar las acciones. Y bueno, en principio podemos hablar de una vez culminadas las acciones, pero esta evaluación, como yo les decía al principio, esta evaluación no solamente se puede realizar cuando ya se implementen las acciones, ¿cierto? O cuando ya se están implementando, sino que se pueden hacer antes, o sea, durante el diseño de la política pública, que ahí hablamos de una evaluación ex ante, o durante la implementación, que ahí es una evaluación concomitante que se realiza con el seguimiento que se hace a la implementación de la política pública, o ya cuando han culminado las acciones, entonces ya ahí hablamos de una evaluación ex post.
Como les decía, los evaluadores deben ser diferentes a quienes implementaron la política pública por temas de transparencia, y pueden participar en la evaluación muchos actores. Y por ejemplo, en la implementación estuvo ahí de lleno la alcaldía, podríamos vincular un equipo, un grupo de concejales que puedan llevar a cabo esa evaluación, acompañado de algunos expertos independientes, auditores, o algunas instituciones que nos puedan ayudar a verificar si la evaluación, si la política pública sí está sirviendo. Si una política pública no sirve, pues efectivamente hay que cambiarla. Puede ser por dos cosas: una, por la mala planeación, o dos, porque simplemente las acciones no fueron las adecuadas. De pronto, lo que pasa es que es bien complejo su estructuración, por eso se tiene que tener el mayor conocimiento posible de elaboración. Esto no es fácil, es que esto es bien difícil. Si a veces es difícil implementar unas acciones para para un conjunto cerrado, para que todos estén contentos, para que una problemática no se presente, imagínense ya a nivel territorial, donde todos queremos y tenemos necesidades diferentes y que los impactos de los problemas nos llegan de manera distinta. Es bien complicado, pero es muy importante la participación de todos los actores que ya hemos mencionado con anterioridad. Lo importante es que esa política pública tenga unas características, ¿cierto?, que son lo que uno desea de las políticas públicas. Y primero, que tenga un propósito claro, un enfoque claro, un objetivo muy determinado, ¿cierto?, y que sea de valor para la sociedad a raíz de sus necesidades, de los problemas que presentan, para mejorar esa calidad de vida. Pero además de eso, que permita la discusión, ¿cierto?, con cada uno de los grupos afectados, que puedan ser vinculados, que podamos escucharlos, que puedan hacer parte del proceso, ¿sí?, porque ellos son la voz directa del problema. Además de eso, que por medio de esa política pública se garantice que los efectos de la política pública no vayan a tener un efecto perjudicial para algún sector de la población. Y entonces ahí vemos la importancia de lo que hablábamos de los enfoques, que esto lo que hace es que se tenga una visión hacia ciertos puntos que merecen una protección especial y o una relevancia en específico a tener en cuenta, y lo que permite esto es que no vayamos a generar exclusión o vayamos a generar ningún tipo de perjuicio en alguno de los miembros de la comunidad o en algún sector de él. Pero además de esto, pues la importancia y la garantía de la participación ciudadana en la construcción de estas políticas públicas. Realmente es muy importante involucrarlas. Yo creo que gran parte de eso, por ejemplo, en los temas de acuerdo de paz, fue el tema de poder incluir víctimas de todo el conflicto, de todo lo que se trató dentro de la elaboración de los acuerdos de paz, y eso hace, primero, que pone en cuenta el objetivo principal del Estado, ¿cierto?, su bienestar, su protección, pero además el tema del conocimiento desde lo que se ha vivido, desde lo que es la realidad así tangible, y no desde lo que yo leo y lo que yo he contado, lo que me han contado, porque una realidad es, por ejemplo, la que yo tengo acá, o sea, como docente, desde lo académico, tal. Y por eso yo les decía, les he dicho desde un principio, lo que ustedes tienen es invaluable, ustedes tienen un conocimiento de territorio. Muchos de ustedes trabajan desde ahí, desde adentro, conociendo cómo se mueve, han vivido lo que es los diferentes problemas sociales. Yo también los he vivido, ¿cierto? Y ese conocimiento, a raíz de eso, que a veces nos ha generado dolor, es invaluable para la elaboración de una política pública. Por eso es conocer desde adentro. Entonces realmente se vuelve necesario la inclusión de la sociedad en las políticas públicas. Y bueno, se quedaron muy callados después de un tiempo, o se durmieron o qué pasó. Chicos, ¿qué pasó? ¿Por qué se quedaron de ninguna manera,
Para eso Aquí estamos atentas y atentos. Yo tengo una señal de mala, entonces escucho como cosas, pero sí he escuchado la clase. Profe, Sí, me extraña de Anita porque tú participas mucho. Luis Alberto, cuéntame. en Colombia se han dado casos de que hay algunas políticas públicas se han quedado en el papel porque no hay voluntad política de los gobernantes de aplicarlas. Ahí es donde resulta interesante la participación ciudadana organizada con sus organizaciones para que presionen y que estas políticas se vuelvan realidad. Sí, señor. ¿Listo? Eso es muy cierto. No, te agradezco mucho tu aporte. Esto es muy cierto, chicos. Realmente, por eso no se desanimen. Créanme que por lo menos que en lo que tiene que ver con el proyecto, para mí ustedes nos imaginan lo importante que es. Yo creo que es lo más importante del diplomado, no tanto porque el proyecto quede estructurado a la perfección o no, sino por el aprendizaje que se adquiere cuando uno empieza a escribir, a elaborarlo y realmente a proyectarse, a creer que realmente lo podemos hacer, todas las capacidades que tenemos cada uno de los que estamos acá, es una capacidad que se puede complementar, ¿sí? Entonces, realmente crean que desde la metodología, yo de pronto algunas temáticas de por lo menos del tema de cultivos ilícitos, no tengo tanto conocimiento como por ejemplo si lo tiene Diana, pero en la parte metodológica les puedo colaborar muchísimo, pues bastante con lo que conozco y realmente podemos hacer un muy buen trabajo, ¿sí? Entonces, nada, vamos a trabajar, los invito a que sigamos trabajando en lo que queda del diplomado, a que lo hagamos con mucho ánimo y a que no se me vayan a desanimar después de que termine el diplomado, porque realmente ustedes son muy valiosos para nosotros como sociedad y realmente admiro mucho el esfuerzo que hacen por entrar dentro de estos espacios de aprendizaje. Entonces, yo creo que lo que falta en Colombia es eso. Y bueno, ustedes son una esperanza para todos. Entonces, bueno, nada, quedamos entonces pendientes para que cuadren el día que nos vamos a ver. Sí, para lo de la sesión del trabajo del proyecto, ya no les vuelvo a dar clase, pero sí seguimos en la asesoría con el proyecto final. ¿Listo? Ok. Listo, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, cuídense mucho y me alegró mucho verlos el día de hoy. Bueno, verlos entre comillas. Muchas gracias. por todo, profe. Gracias, hasta luego. Bueno, cuídense. Profe, ahí está escribiendo José Andrés que él quedó con otro nombre en el trabajo pasado para que lo tenga en cuenta para la nota. Yo copié el listado, José Andrés, y yo como no lo tengo bien presente, pues le coloqué otro nombre. Le coloqué No, igual ahorita que, pues como vamos a seguir el trabajo, en el próximo trabajo que me entregues, me lo cambias, porfa. Sí, señora. Porque pues igual, Profe, ¿cuándo sería la asesoría? Dufay, pues por eso necesito que ustedes se pongan de acuerdo, listo, para de pronto no entrar, o si quieren, pues es que ya algunos compañeros se desconectaron, pero porque, por ejemplo, José Andrés, él no puede después de las 5 los martes ni los jueves. Pero entonces ya sería que ustedes me digan, yo la verdad tengo toda la disposición de acompañarlos, la verdad me encanta que los trabajos que están haciendo, entonces definan el día y la hora. El otro grupo quedó para las 5:30 los martes. Si de pronto José Andrés a lo último dice, sí, yo puedo, de una podemos unir los dos, como ustedes Profe, quieran. ¿usted solo puede los martes y los jueves? No, claro que no, por eso les digo, propongan ustedes, si quieren otro día, en este momento yo tengo disponibilidad de moverme. Y mañana para acordar con José Andrés, entonces para mañana.
Pero la idea sería que primero hicieran el avance, ¿sí? O sea, Sí, que ya lo tenemos. ya, entonces envíenmelo para yo poderlo rayar. Ah, Es bueno, que señora. porque la asesoría sería para todos, ¿sí? Yo les reviso en particular. Ya. Sí, porque sí a todos en diferentes horarios sí me quedaría un poquito difícil, pero sería Bueno. cuadrar una hora para poder trabajar con las observaciones que les hago. Entonces, vamos a seguir manteniendo la dinámica de que ustedes me envían el trabajo, yo les hago las observaciones y socializamos y cambiamos de una vez. Pero si ya lo tienes, me lo puedes ir enviando. Igual como les voy a enviar los lineamientos que vamos a tener en cuenta, lo pueden ir arreglando, ya colocándolo dentro de cada puntico. Porque ya hay muchas cosas que ustedes han trabajado, ya tienen casi la mitad, si no es que es más de la mitad. Ajá, bueno, señora. Listo, pero si ya lo tienes, me lo vas enviando y yo les voy enviando las observaciones, no hay ningún problema, me lo puedes enviar con el monitor y listo. Bueno, señora, muchas gracias. Listo, entonces quedamos pendientes de que cuadren la hora y el día en que nos vamos a seguir reuniendo, porque no va a ser solo una vez. Ojalá una vez por semana, para que socialicemos entonces me envían los sábados y yo les mando las revisiones y nos reunimos a socializar en lo que nos falta. Entonces definan el día de la sesión y la hora. Bueno, yo martes podría, pero el jueves sí no podría a las 5:30. O sea, un martes podría, y el viernes podría, pero el miércoles y el jueves no podría. No, pues si el martes a las 5:30, nos lo hacemos con el otro grupo, juntamos los dos grupos y lo hacemos y me envían. Listo. Entonces, me envían los trabajos, los avances los sábados para que tengan tiempo de trabajar, yo reviso, les envío las observaciones y socializamos el martes y corregimos y hacemos correcciones. Listo, profe. Bueno, muy bien, gracias. Listo chicos, cuídense. Gracias. Bueno, Fay, cuídate mucho, que se mejore tu familiar. Bueno, señora, gracias. Bueno, cuídate mucho, que estén muy bien. Igualmente. Bueno, Gracias, profe. Hasta luego. chao, Dolly, cuídate mucho.